Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren todos maravillosamente bien. Hoy, chicos, tenemos un tema que me tiene absolutamente emocionado y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Imagínense esto, un ídolo, una estrella mundial, alguien que admiramos en la pantalla chica, haciendo algo que se siente increíblemente personal y cercano, algo que rompe esa barrera entre el famoso y el fan. Si han leído bien el título, y hoy vamos a sumergirnos en una historia que es pura magia de las redes sociales, una de esas anécdotas que nos recuerdan que detrás de los grandes nombres hay personas con corazón, y que a veces, solo a veces, la vida nos regala encuentros inolvidables. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, su deslumbrante presencia. Pero no vamos a hablar solo de sus novelas o de sus proyectos. Hoy, vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar de un encuentro, de una conexión que surgió en el vasto universo de las redes sociales. Una historia que demuestra cómo la tecnología, usada de la manera correcta, puede crear puentes inesperados y generar momentos verdaderamente especiales. Así que si son fanáticos de Can Yaman, si les encanta todo lo que tiene que ver con las historias de conexión humana o simplemente si disfrutan de un buen relato inspirador, prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es súper fácil, completamente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, apoyan un montón a este canal para que sigamos creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. Este actor turco se ha convertido en un fenómeno global. Sus series como Erkencikus o Dolunay no solo han arrasado en Turquía, sino que han cruzado fronteras, cautivando audiencias en España, Italia, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Su talento actoral es innegable, pero su personalidad arrolladora y su cercanía con el público han sido claves para consolidar esa legión de seguidores que lo idolatran. Y es precisamente esa cercanía, esa chispa de humanidad que irradia, lo que nos lleva a la historia que vamos a desgranar hoy. Imaginen a un fan, una persona que sigue con devoción cada paso de Can Yaman, que admira su trabajo, que sueña con poderle dar las gracias algún día. Esta persona, como muchos de nosotros, utiliza las redes sociales para expresarse, para compartir su admiración, para sentirse un poquito más cerca de su ídolo. En este caso particular, hablamos de una fan que a través de sus publicaciones, de sus comentarios, de su constante apoyo, logró algo que a muchos les parecería casi imposible, captar la atención del propio Can Yaman. La premisa es simple pero poderosa. En el inmenso mar de seguidores que inundan las redes sociales de cualquier celebridad, ¿cómo puede un mensaje, un gesto, destacar lo suficiente como para ser notado? Y no solo ser notado, sino generar una conexión. La historia que vamos a contar hoy es precisamente eso. Es la historia de cómo un fan, a través de la autenticidad y la constancia en su expresión de admiración, logró un encuentro virtual, un momento en vivo con su actor favorito. Es una de esas anécdotas que nos hacen creer un poco más en la magia de Internet, en que las distancias se acortan y que los sueños, a veces, se cumplen de formas insospechadas. Este encuentro no fue una simple respuesta a un comentario o un me gusta fugaz. No, esto fue mucho más. Fue una interacción directa, planificada, donde Can Yaman decidió dedicarle un espacio de su tiempo a uno de sus fans. Y la forma en que esto sucedió a través de una transmisión en vivo, le añadió un componente de espontaneidad y emoción que lo hizo aún más especial. Las redes sociales como Instagram o Twitter se han convertido en herramientas increíblemente poderosas para la comunicación entre celebridades y sus seguidores. Permiten una inmediatez que antes era impensable. Pero lograr que una estrella de la talla de Can Yaman se detenga a interactuar de manera tan directa y personal con un fan, es una hazaña en sí misma. ¿Qué hizo esta fan para ser notada? Bueno, las redes sociales son un ecosistema complejo. No se trata solo de publicar fotos bonitas o de dar me gusta. Se trata de crear contenido, de expresar pensamientos, de compartir pasiones. En este caso, la fan en cuestión demostró una dedicación y un cariño genuinos hacia Can Yaman. Probablemente sus publicaciones no eran genéricas. Seguramente compartía su opinión sobre sus personajes, expresaba su admiración por escenas específicas,
o quizás incluso creaba algún tipo de contenido propio inspirado en él, como fanart o vídeos recopilatorios. Esa autenticidad, ese esfuerzo por ir un poco más allá de la simple adulación, es lo que a menudo marca la diferencia. La clave, creemos, estuvo en la persistencia amable. No se trata de ser insistente o molesto, sino de mantener una presencia constante y positiva. Imaginen la cantidad de mensajes que Kanyaman recibe a diario. Miles, seguramente. Para que uno destaque, tiene que tener algo especial. Y ese algo especial pudo haber sido la originalidad de sus publicaciones, la profundidad de sus comentarios, o simplemente la palpable sinceridad de su admiración. A veces son los pequeños detalles los que hacen que una persona sea memorable. Quizás esta fan compartía reflexiones interesantes sobre los personajes que interpreta Kanyaman, o tal vez destacaba aspectos de su actuación que pocos notaban. Sea lo que sea, logró crear un vínculo, una especie de reconocimiento mutuo, aunque fuera a través de la pantalla. Y entonces llegó el momento cumbre. Kanyaman, en una de sus transmisiones en vivo, decidió hacer algo inesperado. En lugar de solo hablar a su audiencia general, eligió interactuar de manera especial con un fan en particular. La fan en cuestión, al ver que era ella la elegida, debió sentir una mezcla de shock, emoción y pura felicidad. Estar ahí, en directo, hablando con tu ídolo, es una experiencia que te deja sin aliento. Fue un momento de conexión humana pura, mediada por la tecnología, pero profundamente real. Durante esa transmisión, pudimos ver la naturalidad con la que Kanyaman se dirigió a ella. No fue una interacción fría o protocolaria. Fue una conversación, una oportunidad para que la fan pudiera expresar directamente su admiración, hacerle alguna pregunta que seguramente tenía guardada por mucho tiempo, y para que él, a su vez, pudiera agradecerle por su apoyo incondicional. Estos momentos son oro puro para los seguidores. Demuestran que las celebridades también son personas, que aprecian el cariño de su público y que, cuando tienen la oportunidad, disfrutan de esas conexiones genuinas. La emoción en el rostro de la fan, seguramente, era indescriptible. Poder ver a su actor favorito en su pantalla, hablarle directamente, escuchar su voz en tiempo real, es un sueño hecho realidad para muchos. Y para Kanyaman, debió ser gratificante ver el impacto que su trabajo tiene en la vida de sus seguidores. No es solo trabajo, es arte que toca fibras, que inspira, que genera estas conexiones tan especiales. Estas historias nos hacen reflexionar sobre el poder de las redes sociales. Pueden ser un arma de doble filo, cierto. Pueden ser fuente de críticas o de malentendidos. Pero también pueden ser el escenario de encuentros maravillosos, de demostraciones de afecto sincero y de creaciones de vínculos que trascienden la distancia física. El hecho de que Kanyaman haya dedicado tiempo a esta fan, que haya hecho ese esfuerzo por hacerlo en vivo, dice mucho de su calidad como persona. Demuestra que valora a su público y que está dispuesto a recompensar esa lealtad de maneras significativas. Pensemos en todos los fans que sueñan con tener un momento así. Esta historia nos da una pizca de esperanza. Nos dice que la dedicación, la autenticidad y una expresión sincera de admiración pueden, de hecho, abrir puertas. No siempre será un encuentro en vivo, pero tal vez sea una respuesta, un me gusta que te haga saltar de alegría, o una mención que te haga sentir visto. Cada pequeño gesto cuenta. Además, esta anécdota es un recordatorio de la importancia de ser nosotros mismos en las redes sociales. Si admiras a alguien, exprésalo. Si te inspira, comparte cómo lo hace. No tengas miedo de mostrar tu pasión. Porque nunca sabes cuándo esa autenticidad puede ser notada por la persona que admiras. La transmisión en vivo, en particular, tiene una magia especial. La inmediatez, la falta de filtros, la posibilidad de reaccionar en tiempo real, todo ello crea una atmósfera única. Es como si por un instante la distancia entre el escenario y el público se desvaneciera por completo. Y en este caso, esa desvanecida distancia permitió que un fan tuviera la oportunidad de vivir un momento inolvidable con su ídolo. Esta historia de Kanyaman y su fan en redes sociales es más que una simple anécdota. Es un testimonio del poder de la conexión humana en la era digital. Es una muestra de cómo la admiración puede ser recíproca y de cómo los sueños, con un poco de suerte y mucha autenticidad, pueden hacerse realidad. Nos enseña que detrás de cada figura pública hay una persona que, como todos nosotros, valora el aprecio y el cariño genuino. Y para esa fan en particular, este fue sin duda un momento que atesorará para siempre.
Fue la materialización de su apoyo, la recompensa a su fidelidad, y una experiencia que la habrá marcado profundamente. Es un recordatorio de que en este mundo vasto y a veces impersonal, todavía existen espacios para la magia, para los encuentros inesperados y para las historias que nos llenan de esperanza y de alegría. En resumen, hemos explorado cómo Can Yaman, a través de un encuentro en vivo en redes sociales, demostró una vez más su cercanía con el público. Vimos cómo la autenticidad y la dedicación de un fan pueden romper barreras y crear momentos de conexión profundos. Esta historia nos inspira a seguir expresando nuestras pasiones y a creer en la posibilidad de que nuestros ídolos, al final, también son personas que valoran nuestro aprecio. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de cerrar este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta fascinante historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar, ya sea como admiradores o incluso como figuras públicas que han interactuado con sus fans? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o emotivo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su me gusta nos ayuda un montón a saber qué contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, o con cualquiera que pueda disfrutar de esta inspiradora historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, fácil y así se aseguran de que no se pierdan nada de lo que está por venir. Mil gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.